Lamentablemente, el pueblo de Israel no pudo entender qué significado tenía para ellos el pan del cielo, el maná. Pero ya para nosotros es importantísimo conocer esto, porque nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, el alimento de Dios para nuestras almas, para nuestro espíritu. Ellos, al no entenderlo, se quejaron, pero ahora nosotros, al entenderlo, estamos peor, porque nuestro Señor Jesucristo, al poner su ejemplo de que Él era el pan del cielo, se refiere a la misma salvación, al mismo alimento espiritual preparado por Dios para nuestra vida, para nuestra salvación, para nuestra comunión con Dios. Por eso es que muchas veces nosotros podemos pensar: pero es que yo no me quejo del Señor, yo no me quejo de la Biblia, yo solamente me quejo de que pues no me parece cómo es la vida cristiana. Pues es lo mismo, porque lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar es la vida cristiana. Entonces, al quejarnos del camino de Dios, nos estamos quejando de la salvación que Dios preparó para nosotros en Cristo. Y como mencionaba hace unos momentos, hay muchos cristianos que ya están aburridos de Cristo. No llena sus expectativas, están aburridos de leer la Biblia, o se aburren porque para ellos es un libro. Es decir, ellos pueden entender que la Biblia es la palabra de Dios, pero a ellos no les surte algún efecto positivo. Simplemente son palabras, simplemente son letras, simplemente son historias, pero no reciben vida, no reciben la vida que produce y que tiene la palabra del Señor. Maná es como una pregunta: ¿qué es esto? Mucha gente cree que el pan se llamaba maná, pero realmente el pan no se llamaba maná. La palabra maná es una pregunta: ¿qué es esto? Ellos, cuando vieron descender el pan del cielo, esa fue su primera reacción: maná, o sea, ¿qué es esto? No piense usted que ya conocían el pan, porque ellos dijeron: ¿qué es esto? Por supuesto, entonces no conocían lo que era. Pero es así. Hablaron así porque no lo conocían. Y como mencionaron en el programa anterior, la Biblia dice que ya preparado el maná tenía un sabor a aceite fresco, a aceite nuevo. Yo creo que era algo muy rico. Por eso es que ellos expresaron: maná, ¿qué es esto? Pero no porque conocieran que era maná lo que caía del cielo, sino más bien se expresaron así porque no sabían lo que era. Así le sucede al cristiano. El cristiano debe de entender que no hay salvación en ninguna otra persona o institución o en nadie. La palabra del Señor dice: y en ningún otro hay salvación, porque solamente hay un nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, y esto es en nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de tener mucho cuidado de andarnos quejando de nuestra salvación, del alimento que Dios ha preparado para nuestra salvación y para nuestra vida cristiana. Palabra de Dios, palabra de Dios. Debemos de tener cuidado, así como quizás el pueblo de Israel, algunos se expresaron así, y la verdad es lamentable porque quizás algunos lo hacían y contagiaban a otros. Ellos decían: ya tenemos fastidio de este pan tan liviano. Tal vez a usted se encuentra así, ya se encuentra fastidiada de la palabra del Señor, tal vez se encuentra fastidiado del Evangelio. Yo creo que usted nada más escucha ya la palabra Jesús y ya en lugar de suspirar, quizás usted dice: tengo que ir al templo. Ya la verdad estoy aburrido. Tenga cuidado de eso. Usted se está expresando igual que el pueblo de Israel. Se está quejando del alimento santo que Dios nos ha dado en su gracia y en su misericordia. También hemos escuchado y hemos aprendido que no debemos de quejarnos ni de murmurar por el alimento que tenemos en nuestros hogares, en nuestra casa. Es bendición de Dios. No quiero abundar mucho en esto, solamente es recordarles: debemos darle gracias a Dios por el pan que cada día llega a nuestra mesa. Todo es bendición de Dios. Usted puede prepararlo de todas las formas posibles que usted conozca,
pero con acciones de gracias. Siempre darle gracias a Dios por el pan de cada día. Así usted se tome solamente un café, un té, un vaso de leche, no sé. Por ello debemos darle gracias a Dios y no estarnos quejando por los alimentos. ¿Y qué podemos decir de los gigantes? Esos gigantes que llegan a nuestra vida, que en el programa anterior les expresaba, en un sentido representan las fuerzas oscuras del mal. Esos principados y potestades, fuerza del maligno, con la cual tenemos que batallar todos los días. No hay mucho que decir de esto en el sentido en el que debemos de saber ya que nuestro vivir con Cristo es una batalla de todos los días. Es importante conocer esto porque muchas veces nosotros solamente queremos el significado o lo simbólico para decir, wow, oh, qué bueno, yo no sabía esto. Pero eso no es lo importante. Lo importante es saber y conocer lo que significa para nosotros, pero en ese sentido práctico de vida. No nos ganamos mucho, amados hermanos, con saber o conocer el significado espiritual o simbólico de las cosas. Si esto no produce victoria en nosotros, es simple conocimiento, simple información. Esos gigantes que representan lo que para nosotros es lo imposible. Cosas que se manifiestan en nuestra carne, en el pecado de cada día. ¿Cómo es posible que se pueda mencionar esto? Pero así de real es. Es más, hay cristianos que ya saben hasta los pecados que van a cometer ese día. Es un supergigante. Y lo expresan otra vez lo mismo. Otra vez me levanto, oro, doy gracias, hago esto, hago lo demás. Una rutina, un supergigante en su vida. Hay personas que dicen, ya me siento mal decirlo, pero pues es que ya hasta sé los pecados que voy a cometer en este día. Ya hasta me aburre. ¡Qué cosa tan tremenda! Pero es así. Por eso es importante que tú escuches la palabra del Señor. Que ores a Dios, que el Espíritu Santo te ilumine, te ponga una buena sacudida en el nombre de Jesucristo, para que dejes esa vida pecaminosa, los pecados de la carne que te agobian. Vamos a escuchar cosas interesantes más adelante, pero esto solamente es haciendo un breve resumen para que nuestro espíritu se alimente en el nombre del Señor con la palabra santa. No debemos de andarnos quejando de los problemas, ni de las circunstancias adversas en las que vivimos. Debemos de aprenderle a darle gracias a Dios en todo. El apóstol Pablo dice, en todo, por todo y con todos. Debemos aprender, aunque cueste. Nuestra carne quiere comodidad. El pecado está asediando la vida del cristiano. Pero es importante que si nosotros no conocemos el mover del enemigo, lo único que nosotros vamos a estar procurando es la comodidad de nuestra carne. No conocemos, el apóstol Pablo dice, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Entonces, como muchos cristianos ignoran su proceder, ignoran sus maquinaciones, caen en una comodidad. Y por eso cuando les llega, el Señor permite que de alguna manera les llegue un despertar, se le presente un gigante o dos gigantes y empieza a removerlo de su comodidad, de su forma de pensar. Dice, ¿qué es esto? Y se empieza a quejar porque no entiende ni el plan ni el propósito que Dios tiene para su vida. También vimos, no debemos estarnos quejando de nuestros pastores ni de los líderes. Esto acarrea condenación. Debemos ubicarnos en el nombre del Señor, porque muchas veces cuando nosotros como pueblo de Dios o como congregación nos quejamos de nuestros pastores o nuestros líderes, acarreamos sobre ellos, no solamente sobre uno mismo, los perturbamos, los desubicamos. Debemos de temer a Dios. Hemos aprendido por la palabra de Dios que nadie tiene derecho de estar juzgando a nadie, nadie. Porque Dios nunca, no hay un versículo en la Biblia que nos diga que el Señor nos llamó a juzgar a nuestros semejantes. Y nuestros pastores y nuestros líderes son nuestros semejantes. Y la congregación también en su conjunto son nuestros semejantes.
Y no tenemos autorización de estarlos juzgando. Al contrario, hay provisiones explícitas, puntuales, que nos dicen: con la vara que mides serás medido. No juzguéis para que no seáis juzgados. El que juzga a otro, a sí mismo se condena. ¿Y saben qué? Nosotros hacemos todo lo contrario de lo que la Biblia dice. Por eso viene condenación para nuestra vida. La Biblia nos dice: orad por vuestros pastores. Y nosotros en un sentido podemos entender: bueno, pues vamos a orar por los líderes, por los pastores, por los siervos de Dios. Y nosotros como siervos de Dios debemos entender: ellos también son herederos de la gracia. La congregación es heredera de la gracia. Entonces, como siervos de Dios tenemos que orar por ellos. Ese es el camino bíblico. Esos son los parámetros bíblicos, lo que la palabra del Señor nos enseña, y debemos de practicarlo. Vamos a aprender algunas cosas importantes, pero es necesario ubicar las cosas en el nombre del Señor. La murmuración es una obra satánica. Todos aquellos que murmuraron o que actualmente pueden murmurar, la Biblia nos dice que los que murmuraban eran apartados del campamento. Debemos de tener cuidado y de leer la Biblia con mucho detenimiento en el nombre del Señor. Eran apartados del campamento porque eran murmuradores. Aquellos que se quejan y se quejan, que confunden lo que es una sana plática de una queja, van a ser apartados del campamento. Tema al Señor, lea bien su Biblia, todo lo que tiene ahí, versículo por versículo, palabra por palabra, que usted sea bendecido en el nombre del Señor. No debemos de estarnos juzgando, porque el juicio trae condenación divina. Y de ahí viene la siguiente murmuración: quejarse sobre los juicios. ¿Y por qué Dios me castiga así? ¿Por qué Dios castiga de esta manera? ¿Y por qué si el otro pecó, por qué Dios no lo ha castigado? Y tomamos el lugar de Dios, nos convertimos en jueces. ¿Y por qué si todos pecamos, por qué a ellos no les ha pasado nada? Y al contrario, pecan y les suceden cosas buenas. ¿Se da usted cuenta? Estamos torcidos, estamos errando el blanco, erramos las escrituras y el poder de Dios. La queja es una obra satánica, es un camino que te lleva a la murmuración segura, y la murmuración te lleva a apartarte del campamento, de la congregación, de la comunión en Cristo Jesús.